Eduardo Galeano que la historia es un profeta que mira hacia atrás. Hoy en Info 18, edición fin de semana, nos toca hablar del pasado, pero pasado con mirada hacia el futuro. Vamos a hablar del cañón cristiano. Yo soy Martín Gómez y como cada sábado también me acompaña en la conducción Hugo Aguilera. Hola Huguito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Un gusto estar nuevamente un fin de semana en un espacio donde analizamos lo que pasó en la semana por la profundidad de manos de algunos expertos y damos de qué discutir y debatir en el fin de semana las familias paraguayas. En estos días la noticia fue que finalmente el gobierno de Brasil decidió devolver un cañón histórico que fue utilizado durante la guerra contra la Triple Alianza y por eso, bueno, Huito, tenemos que tratar de entender qué significa esto y qué también nos implica a nosotros como paraguayos, ¿verdad? Claro, ese significado histórico de fondo porque creo que es el mayor trofeo de guerra, ya nos corregirá nuestro entrevistado, pero tanto Uruguay como Argentina tuvieron gestos de disculpas, de reparación histórica con lo que fue la guerra, pero Brasil nunca ha tenido esa actitud. Y para poder tener una voz con experiencia autorizada y sobre todo con conocimiento en el área que nos dé un análisis para poder entender este tema, estamos ya en comunicación con el general de brigada en situación de retiro, Hugo Mendoza Martínez. Él es doctor en historia, catedrático, académico de número de la Academia Paraguaya de la Historia, también de la Academia de Historia Militar. Fue director general del IA, el Instituto de Altos Estudios Estratégicos. Fue jefe de Estado Mayor del Comando Logístico. Tiene una amplia trayectoria dentro de las fuerzas militares y también dentro del mundo de la academia. General, muy buenas tardes, muchas gracias por estar en contacto con nosotros aquí para Info 18. Muchas gracias también a la media cadena por justamente acordarse de mí y estoy a disposición de ustedes con lo que quieran consultar respecto a esta polémica que no es nueva sobre el cañón cristiano. Empecemos, general, por decir y explicar a la audiencia qué es este cañón cristiano, en qué parte de la historia tenemos que ubicarnos para hablar del cañón cristiano, que incluso algunas músicas dedicadas están al cañón cristiano y el debate siempre giró en torno al cañón cristiano en cuanto a los trofeos de guerra que nunca han sido devueltos al Paraguay por parte del Brasil. Bueno, cuando el doctor Juan Andrés Geli fue enviado al Brasil justamente para traer un director para la fundición de hierro de Bicuí, para levantar la fundición de hierro de Bicuí, ya le envió una carta a Carlos Antonio López, le decía que si teníamos la fundición íbamos a poder incluso utilizar las campanas para hacer cañones. Esa es la primera referencia, ¿verdad? Con respecto a eso y posteriormente con el desarrollo de la fundición de hierro de Bicuí, justamente se pudieron, después de muchas dificultades, se pudieron empezar a fundir los cañones en esa. Y como el Paraguay estaba prácticamente bloqueado, aislado del mundo, se tenía que conseguir el material para construir, justamente para fabricar estos cañones. La producción de hierro del Paraguay tampoco no era muy abundante. Entonces se debía recurrir a todos los medios disponibles para obtener armamento, ya que no podíamos obtenerlo del exterior por el aislamiento que nos tocó vivir durante esta guerra. ¿En qué etapa de la guerra se recurre ya a las campanas de las iglesias general para poder fundir y con eso tener los elementos necesarios para encarar esa guerra de la triple alianza que nos venían encima? Eso tiene que ver con justamente los acorazados o encorazados brasileros, ¿verdad? Porque no eran todo de metal, sino eran buques de madera, pero que estaban blindados con planchas de hierro. Y esas planchas de hierro no podían ser perforadas por la artillería normal que nosotros teníamos. Entonces se debió recurrir a las piezas más grandes, especialmente este cañón cristiano, que algunos dicen que eran 11 toneladas, otros dicen 10 toneladas, ¿verdad? Un cañón bastante grande y bastante potente, para tratar de romper la coraza de la Armada Brasilera. Con esos motivos es que se construyen estos cañones. La artillería normal no era suficiente para
poder perforar esas corazas. En realidad nunca se llegaron a perforar las corazas. Se llegaron a hacer daños materiales muy importantes en los buques, pero aún así no pudo detenerse con estos cañones el avance de la Armada Imperial, ¿no? Ese es el motivo por el cual se ve el Estado paraguayo pues, a fabricar estos grandes cañones, que no fueron los ¿Y en qué parte se únicos. Estaba el utiliza? General Díaz, el Criollo, la Caverá, ¿no? ¿Y en qué parte se El utiliza? cañón cristiano fue utilizado el cañón cristiano fue utilizado en la batalla de Curupayté y posteriormente quedó en Humaitá. Y cuando cayó la fortaleza de Humaitá, no se pudo evacuar una pieza tan grande y pasó a manos de los aliados. General, este cañón, ¿cómo fue hecho? O sea, se fundieron las campanas, ¿verdad? Hay un registro de las iglesias que se utilizaron y también, ¿cuál fue el trabajo que se hizo? O sea, se tuvo que hacer un trabajo de tornería porque se pone en un molde, según lo que tengo entendido, y después se hace un trabajo especial de, digamos, de moldeado especial para el cañón, ¿verdad? Sí, yo no conozco un registro de las iglesias de las cuales se obtuvo el material, ¿verdad? Del bronce. Porque el bronce es menos resistente otra vez que el hierro, ¿verdad? Pero necesitaba un cañón bien hecho. Eh, en la fundición de hierro y se hacía un cañón que era una pieza maciza. Ujú. Esa pieza maciza era llevada a Asunción y ahí en el arsenal era horadada, es decir, se excavaba el tubo, por medio de un torno se abría el tubo del cañón, se gastaba el tubo del cañón hasta que quedaban las proporciones necesarias, porque no se podía hacer fundir directamente el cañón con el tubo, porque eso daba la posibilidad de que el cañón explote, ¿verdad? El cañón General Díaz, por ejemplo, explotó, llegó a explotar. Y este cañón se mantuvo justamente porque estaba mejor hecho, porque era una serie de experimentos prácticamente que se hacían para fabricar estos cañones. General, ya yendo al significado que tiene el hecho de que exista esa posibilidad de que el cañón cristiano vuelva al Paraguay, usted como militar y como historiador, vamos a juntar esas dos facetas suyas como académico, historiador, pero también como militar, ¿cómo nosotros tenemos que interpretar como paraguayos el hecho de que el Brasil nos entregue, si es que se concreta, el cañón cristiano? Porque sabemos que el general Perón trajo al Paraguay ya en la década de los 50 algunos de los trofeos de guerra. Uruguay hizo lo mismo, pero de Brasil es como que nunca hemos tenido un gesto como esto. Y justamente el cañón cristiano, ¿cómo tenemos que Sí. leer, interpretar este gesto? Bueno, la lectura que yo le doy es de que el Brasil es una república, pero tiene una mentalidad imperialista, ¿no? Una política exterior imperialista. Y esto tiene que ver básicamente con que eh, los brasileros, con esta política que yo estoy diciendo exterior imperialista, ellos creen de que la guerra está justificada, ¿no? De que la victoria fue legítima y que la guerra está justificada, ¿verdad? No así como lo interpretó Máximo Santo o el general Perón, que es como gesto de reconciliación. Ellos siempre quieren demostrar de que ellos ganaron la guerra y que nosotros perdimos la guerra, ¿verdad? Y que la guerra es culpa del Mariscal López y del pueblo paraguayo. Siempre será culpa del Mariscal López y del pueblo paraguayo. Por eso que ellos no pueden pedir perdón, no pueden hacer ningún tipo de gesto. Y desde el punto de vista del Paraguay, ¿verdad? Es un símbolo, ¿verdad? Tiene mucho significado mítico, místico, ¿verdad? Este cañón porque está hecho justamente de las campanas de la iglesia y así la religiosidad popular se manifiesta. Porque como arma del cañón no, tampoco fue efectiva, pero como significado místico sí
es muy importante a la identidad del pueblo paraguayo. Representa la lucha que nosotros tuvimos para defender a la nación. Eso representa el cañón cristiano, ¿verdad? Desde el punto de vista paraguayo. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Sobre el punto que también general, si es que se da el retorno del cañón cristiano, a su parecer, ¿en dónde debería estar instalado o resguardado en nuestro país, verdad? Y bueno, hay muchas posibilidades, ¿verdad? Yo diría, desde el punto de vista personal, ¿verdad? Porque ya hay una discusión en las redes sociales si es que dónde se tiene que poner este cañón. Ujú. Yo diría que uno de los lugares es la fundición de hierro y Bicuy, donde se fabricó este cañón, por lo menos el metal macizo, ¿verdad? Eh, en los arsenales no, porque ahora está ahí la Capaza, ¿verdad? No, es un museo. Y otro lugar donde podría estar es el Museo de Artillería de Paraguay, donde también hay otras piezas muy importantes de artillería. Porque el Museo Militar de Asunción, por ejemplo, se hundiría al piso si es que se pone en el lugar donde está ubicado este museo, ¿verdad? Entonces, yo diría que los sitios más adecuados serían o la fundición de Hierro o el Museo de Artillería de Paraguay. Ese es un punto de vista personal, ¿verdad? La gente puede tener otros puntos de vista, puede opinar libremente sobre este tema, pero eso se dilucidará en el momento que Brasil tome la decisión de devolver este cañón. General, ¿usted cree que al igual que se hizo esa ceremonia en la década de los 50 para recibir lo que el general Perón traía al Paraguay para devolver los trofeos de guerra, nuevamente se tendrá que replicar por parte de las fuerzas militares y todo el Estado paraguayo realizar una recepción del cañón cristiano, independientemente a dónde vaya? En lo personal, yo también creo que debe ir a Paraguarí en el comando de artillería en el museo que tienen, porque quién mejor que las propias fuerzas militares para poder custodiar el cañón. Pero ¿usted cree que se tiene que hacer nuevamente o que se va a organizar nuevamente una recepción tamaño como se tuvo en la década del 50 con el general Perón? La cuestión es que hay una diferencia, ¿no? La diferencia está en que Perón devolvió casi todos los trofeos de guerra, ¿verdad? Así como lo hicieron los uruguayos. Pero Brasil va a devolver solamente uno. Y Brasil tiene muchas otras cosas más, entre documentos y objetos, ¿verdad? Que ya no tienen razón de ser, ¿verdad? Por lo menos para nosotros, de que Brasil siga guardando eh, estos objetos, ¿verdad? Que ellos consideran parte de su patrimonio, como digo, esta visión de que ellos ganaron la guerra y que esta guerra estuvo justificada. Y la visión nuestra, que es parte de este cañón, es parte de nuestra historia y es parte también de la tecnología que Paraguay llegó a desarrollar. Porque la ciencia y la tecnología se desarrollan más durante la guerra que durante la época de paz. Y Paraguay desarrolló una tecnología importante que quedó olvidada, ¿no? Entonces, como para recuperar nuestra memoria histórica y también nuestros signos de identidad. Pero no es la misma cosa, porque Brasil va a devolver solamente una pieza y el resto se va a quedar todavía con los otros objetos que tienen también en su museo. Entonces, yo creo que debería, si hay una ceremonia importante, deberían devolverse todos los trofeos o prácticamente todos los trofeos para que nosotros le hagamos una misma ceremonia como la que se hizo a Perón en el año 54. General, sobre el punto también, como usted dice, Brasil tiene demasiados objetos del país de Paraguay en posesión de ellos. Por ejemplo, ¿qué otros elementos tiene? Tiene trofeos, armas, tiene también documentos. Habían devuelto una parte, creo que la colección Río Branco, de documentos que están en el Archivo Nacional, pero ¿qué otros elementos tiene aparte del cañón cristiano? La verdad que no hay un inventario así preciso, sino hay testimonios, así por ejemplo, un grupo de mujeres se fue a Brasil a una visita, entre los cuales estaba una profesora mía en la facultad,
Y ellos encontraron por ejemplo, en una visita encontraron el libro de oro, ¿verdad? Eh, de, de justamente la donación de las joyas de la mujer paraguaya para la defensa de la patria. Y se hizo un lobby y se logró que ese libro sea repatriado. Y así, por parte, a puchito, ellos van entregando estos objetos que no quieren lo que se sepa que están en sus manos para comenzar, ¿verdad? Mm, Por eso ellos no te van a mostrar un inventario de todo lo que ellos tienen, sino que eso ocultan, ¿verdad? Sabemos que hay objetos personales en Marica López, en el Museo de Petrópolis y en otros lugares, de los cuales yo por lo menos desconozco la cantidad, ¿verdad? Pero si Brasil tuviera buena voluntad, tuviera ese deseo de reconciliación con el pueblo paraguayo, presentaría un inventario de todo lo que tienen y lo devolverían todo, si es posible, ¿verdad? Al pueblo paraguayo como un gesto de reconciliación. ¿Por qué Mercosur, por ejemplo, es una fachada nomás, es un marketing nomás? ¿Por qué no funciona Mercosur? Porque nosotros no estamos reconciliados. Entonces ese acercamiento cultural es solo de fachada, no es verdadero y no es sincero. Entonces, ¿cómo nos vamos a integrar, cómo nos vamos a hermanar si ellos tienen un doble juego en eso? Por un lado nos dicen nosotros somos superiores porque le ganamos la guerra, y por otro lado quieren presentarse como la cabeza del Mercosur y piden un sitio permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y todo eso, que es la política exterior de Brasil. Es un tobamocoin. La política de Brasil es un tobamocoin, ¿verdad? Entonces no hay un sincero deseo de reconciliación de los pueblos, sino eso depende del gusto y conveniencia de Brasil en determinados momentos. Entonces, el Mercosur está destinado al fracaso si nosotros lo tomamos de ese punto de vista. Por último, general, nuevamente quisiera apelar a esta doble faceta de su vida, más de 3 décadas como oficial del ejército paraguayo y también los años que ya lleva como académico, tanto en la Universidad Nacional, también en el ámbito de la historia, de las ciencias sociales. ¿Qué reflexión final usted deja a esto ya para también nuestras autoridades? Porque las autoridades paraguayas, ya sea de la Cancillería, del Ministerio de Defensa, del Poder Ejecutivo, van a tener que recibir esto e interpretar también como para el pueblo paraguayo algo que tardó más de 160 y pico de años de que retorne a nuestro país. Creo que en los 50 habrá sido lo de Argentina, un poco antes de Uruguay, y se da esto con el presidente Lula poco tiempo después que él mismo dijo, ujú. desafortunadamente, ese comentario de que un buen día Paraguay invadió Brasil justificando la inversión en materia de defensa. Este es el espacio que le dejamos a usted para que pueda dirigirse tanto a la ciudadanía como a nuestras autoridades en su carácter de general retirado, pero sobre todo de académico de la historia. Sí, muchas gracias, agradezco. Eh, yo creo que nuestras autoridades deberían hacer un mayor esfuerzo y una mayor inversión en el plano de cultura, especialmente, primero, ¿verdad? ¿Para qué? Para consolidar nuestra identidad, ¿verdad? Y este símbolo es importante, como dije, porque toca nuestra religiosidad y nuestra identidad. Es un símbolo, ¿verdad? Por eso Brasil también nos quiere devolver, porque ellos saben bien el valor simbólico que tiene este objeto, este cañón, ¿verdad? Que ya no sirve para el fin a que fue hecho, ¿verdad? Ya no sirve ya, es una tecnología obsoleta, pero el valor simbólico del cañón, el significado que tiene para el pueblo paraguayo, yo creo que las autoridades deberían valorar y deberían hacer un mayor esfuerzo para que el Brasil devuelva todos los objetos, los trofeos de guerra. Y yo no veo de que haya ese esfuerzo, ni de la Cancillería,
todo tiene más bien una finalidad de marketing político que otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo quiero ver esa sinceridad, quiero ver ese esfuerzo de las autoridades para que estos objetos retornen al Paraguay después de 150 años y más de 150 años. Ya es un tiempo suficiente para que nosotros recuperemos estos objetos que fueron saqueados, porque estos son productos del saqueo. Brasil dice que es producto de su victoria, pero es producto del saqueo y el saqueo no tiene ninguna validez para conformarse como patrimonio histórico. Patrimonio histórico es de los paraguayos porque nosotros lo hemos fabricado, nosotros lo hicimos, nosotros nos esforzamos y derramamos nuestra sangre para defender el país. Y esto representa la voluntad del pueblo paraguayo para la defensa del país. Entonces yo creo que hace falta un mayor esfuerzo para lograr este objetivo que creo que es transversal a todo el sentimiento del pueblo paraguayo. General Hugo Mendoza, muchísimas gracias por este contacto, la verdad que nos ilustró mucho y esta reflexión final también es súper interesante porque decía Faulkner que el pasado nunca es pasado, ni siquiera es pasado, y nunca mejor dicho, ahora que una situación que sucedió hace 150 años sigue todavía generando un debate diplomático. General, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad y yo siempre estoy a la disposición de todo lo que quieran conocer más acerca de la historia, ¿verdad? De nuestro devenir histórico, que es muy importante saber de dónde venimos para saber quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos en el futuro. Muchas Mu- gracias. Muchísimas gracias, general. Bueno, ustedes así lo escucharon al general Hugo Mendoza, él es un destacado académico. Académico, oficial Sí. del ejército paraguayo. Es muy interesante, Huguito, o sea, antes de ir a la pausa, la reflexión final que dio también el general, el pasado, ¿sabes por qué es importante? O sea, es importante porque es parte de nuestra identidad. Es como nosotros nos presentamos al mundo. O sea, lo que pasó antes es lo que nos define ahora. Como diría también Sartre, aquel francés que quizá algunos odian, decía que somos lo que los demás hicieron con nosotros. Bueno, hacemos una pausa y a la vuelta vamos a hablar de otra situación trágica también para nuestro país. Vamos a hablar sobre los accidentes en la zona de Pedroso. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más Info 18 edición fin de semana. Dicen que la historia se repite porque nadie escucha y lo de la situación, la tragedia de Pedroso es sin duda el mejor ejemplo. 6 personas fallecieron en un trágico siniestro vial que ya había tenido otros antecedentes anteriores, Huguito, ¿verdad? Es así, y recordamos el 2011, 15 fallecidos, la empresa San Luis con una Scania de frente, 15 Ujú. personas mueren. Y haciendo un recuento, superan los 40, ronda los 50 los fallecidos en los últimos 15 años en ese lugar, Martín, y se ve que no aprendemos la lección. Ya le dijeron el cruce de la muerte también, pero para eso nosotros, para poder entender esta situación, nosotros convocamos a gente que sabe, que entiende, como es el ingeniero Arquímedes Delgado, y déjenme leerle bien el título que él tiene, él es ingeniero, es máster en infraestructura del transporte, ex profesor de las carreras de carreteras, perdón, de la UNA y la Universidad Católica, y es consultor internacional. Se encuentra actualmente viviendo en Arlington, en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Es vecino de Donald Trump a 15 minutos de la Casa Blanca, así que desde su balcón de seguro ve cuando pasa el presidente. Pero no queremos hablar tanto del presidente Donald Trump, hoy queremos hablar de Pedroso porque sin duda, Eh, ingeniero, vos sos una de las personas que mejor entiende esto. ¿Qué es lo que pasa con Pedroso, ingeniero? ¿Qué se bueno, hizo mal? ¿Qué no se hizo bien? Eh, 40 días ya, eh, ingeniero, ¿qué pasó? bueno, como yo soy profesor universitario, voy a empezar haciendo un poco de docencia. Sí, 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 por favor. Sí. Ese tramo vial, digamos, comenzando, vamos hacia al revés, desde arriba, Ujú. desde Curzú Peregrino, kilómetro 48, hasta la planicie, digamos, bajando hasta la entrada al desvío de San Bernardino. Ese tramo, todo ese tramo, nosotros los ingenieros viales y expertos en seguridad
lo conocemos como un tramo de concentración de accidentes. Mm. ¿Verdad? Entonces, eso se llama tramo de concentración de accidentes. Yo estoy trabajando como ingeniero desde el año 1983 y ya desde esa época en que me acuerdo todavía cuando se estaba haciendo la segunda bajada del Cerro Cacupé, porque antes había una sola por la cual se subía y se bajaba. Y después, en el 80, como le digo, 84, 85 más o menos, se empezó a hacer la otra bajada. Entonces, desde ahí se subía por un lado y se bajaba por otro lado. Bueno, pero desde aquella época, 83 en adelante, son varios años, ¿verdad? Sí hay, yo dije en otro momento que yo estimaba que ya hubo más de 100 muertos en ese tramo de concentración de accidentes. Bueno, entonces pasaron los años, siguieron los problemas viales ahí, no se tomaron los recaudos en su tiempo como para hacer un estudio serio de posibles soluciones, por un lado soluciones paliativas y por otro lado soluciones totalmente verdaderas, soluciones definitivas. Están las paliativas y las soluciones definitivas. Hasta que vino el contrato con SACIR y 8A para la duplicación de este tramo. Ya creo que eso empezó más o menos a hablarse de eso en el gobierno de Lugo, antes tal vez, ¿verdad? Luego se continuó hablando con el Federico Franco y después con el gobierno de Cartes empezó a implementarse la duplicación. En ese momento, para poder licitar la duplicación, lógicamente el Ministerio de Obras Públicas mandó preparar a través de consultores un proyecto, un diseño, y en ese diseño lastimosamente no se realizó un estudio, digamos, muy profundo de todo ese tramo de concentración de accidentes para poder tomar una solución definitiva. Ujú. Entonces se continuó con el proyecto original, el cual incluía una variante en Cacupé, que ya hoy día está totalmente construida por el lado izquierdo, pero no se contempló una variante en Pedroso. Se continuó usando el mismo tramo y que es justamente el tramo bastante complicado por la concentración de accidentes que tiene. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental que tiene un tramo de concentración de accidentes? Son varios, ¿verdad? En este caso particular de ese tramo es la pendiente muy elevada que tiene el Cerro Cacupé al bajarlo desde Curuzú Peregrino hacia la planicie, como suelo decir. Esa pendiente está en el orden del 12% o más, tal vez en algunos metros. Y las normas para construcción de carreteras en planicies y zonas levemente onduladas, como es, digamos, la gran mayoría del territorio de la República del Paraguay, las pendientes máximas permitidas hasta 300 metros de longitud son de 6%. Bueno, entonces, claro que hay carreteras, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, que son caminos de terrenos mucho más ondulados, inclusive zonas montañosas, en donde las pendientes son más elevadas, ¿verdad? Pero en caminos de montaña o de pendientes muy fuertes, las normas son diferentes y el manejo en total son diferentes. Los accidentes, de hecho, siempre ocurren por otras razones también, no solamente por el problema de la pendiente, o fallas de diseño, o fallas de señalización, o curvas peligrosas, o asfalto en mal estado, etcétera, ¿verdad? Por otro lado está el factor conductor, exceso de velocidad, digamos, distracciones que pueda tener el conductor, fatiga, alcohol, falta de mantener la distancia y la parte mecánica de su vehículo también entra a ver en ese problema.
si el vehículo está en buenas condiciones, todo el sistema de freno, el sistema de motor, etcétera, etcétera. Y después también están los factores externos adversos, como ser el clima, ¿verdad? Mucha lluvia, mucho humo, tráfico muy denso, cosas así, que todos esos elementos entran en la ecuación de un problema, de un tramo de concentración de accidentes. Entonces, una vez Sí. estudiado a profundidad las razones por las cuales se están presentando esa concentración de accidentes, se deberían tomar las soluciones primero paliativas y finalmente las soluciones definitivas. Ingeniero, Entonces, sí, sí, sé el hay, punto, sé sí, el punto. Como una solución se planteó el semáforo. ¿Tiene sentido bueno, ese semáforo ahí, ingeniero? bueno, sí, sí. En un momento dado de la solución paliativa se planteó el semáforo y como yo dije en otro momento, ese semáforo no tenía lógica de estar ahí. No tenía lógica de estar ahí. La razón de por cual yo no he participado en absoluto en ese tramo, porque también tengo proyectos en Paraguay y suelo ir bastante, y estoy permanentemente atento a todos los tramos viales del Paraguay, porque en la mayoría de ellos he tenido alguna participación directa o indirecta. Y realmente ese semáforo se colocó ahí en forma totalmente ilógica, creando lo que nosotros los ingenieros viales de seguridad llamamos un punto negro. Fue un error, ¿verdad?, que en su momento seguramente fue aceptado por las autoridades, pero que ya sabemos creó un punto negro muy fatídico y ahora se está volviendo a sacar. Ingeniero, y, o sea, además del semáforo, otro elemento que pusieron como, no sé si decirlo paliativo, pero sí como una especie de salvataje es la rampa de frenado. En el caso Correcto. de lo que ocurrió hace unas semanas, el conductor dice, yo pasé la rampa, estaba bien, y después de pasarla, por desgracia de la vida, después de pasar la rampa, es que tuvo ese problema. O sea, ¿cuál es la solución entonces para Pedroso, ingeniero? O sea, ¿está bien la rampa o qué vos opinás, ingeniero? Sí, no. La rampa es algo que es internacionalmente en todo el mundo, las rampas de escape son construidas en zonas de pendientes elevadas. Mm. Eso está muy bien, está muy bien. Solamente como siempre dije ahí, ese tramo de concentración de accidentes es bien largo, ¿verdad? Claro, Entonces, una sola rampa es paliativo para, como vos bien lo dijiste, para todos los camiones que se dan cuenta que su freno está con problemas y conozcan que existe esa rampa mucho antes de esa rampa. Pero pasada esa rampa, ya no hay otra, ¿verdad? Ya no tiene otra solución. El camión ya se sigue su curso y o atropella todo lo que va por delante o se tira hacia las casas, ¿verdad? O trata de agarrar esa franja libre entre el asfalto y las casas, pero como cuando se pierde el freno a un camión es muy difícil ya tener el control con esa alta velocidad y el peso muy grande. Entonces es prácticamente imposible evitar que ocurra un siniestro muy grande con a veces pérdida de vida humana. Entonces, la rampa está muy bien. ¿Cómo es tu nombre, me dijiste? Martín, ingeniero. Martín. Sí, Martín, la rampa sí es técnicamente una solución correcta, pero no suficiente en este caso. Como decimos nosotros normalmente, los ingenieros en geometría plana y del espacio, es una solución necesaria, pero no suficiente. ujú, ujú. O sea, ¿qué podríamos hacer? Colocamos una segunda rampa. Bueno, otra de las soluciones paliativas que siempre suelo plantear a la gente del ministerio, esto ya lo hice hace más de 20 años atrás Mm. con otros ministros y viceministros, lastimosamente no se pudieron llevar a cabo estas soluciones paliativas siempre, que es una tercera rampa de bajada, o sea, un tercer carril de bajada que sirva exclusivamente para los camiones. Ah, ok, ok, ok. Y que eso esté Dos cerca rampas, o sea, del costado donde haya otra rampa o cerca de eso.
Porque si no... O no, otro carril de bajada. Otro carril de bajada. Entonces, el carril de bajada, un tercer carril, ¿verdad? Actualmente hay dos de bajada. Sí, Entonces, un carril más y el de bien a la derecha que sea un carril exclusivamente para camiones, por donde los camiones puedan ir bajando desde Curuzú Peregrino hacia adelante con freno de motor a baja velocidad. Es decir, que haya control de velocidad, ya sea por sensores o con personal de la patrulla caminera, etcétera, etcétera, que vaya controlando esa velocidad y vayan bajando hasta llegar a la planicie en forma controlada. Una vez también que la otra opción, aparte de este tercer carril exclusivo para camiones, deberían adoptarse otras dos obras más también que acompañarían esta solución paliativa del tercer carril, que es tratar de crear otras rampas de escape ya más abajo, ¿verdad? Entonces, eventualmente, si algún camión vuelve a tener problemas, pueda tener otra opción de otra rampa de escape más. Actualmente hay una sola y está bastante alto, ¿verdad? Al terminar prácticamente la pendiente fuerte del cerro, ahí está la rampa. Pero la pendiente sigue, como sigue más suave, pero sigue hasta el desvío de San Bernardino, ¿verdad? Y entonces debería haber otra rampa una o dos más rampas de escape en ese tramo, ¿verdad? Y claro que todo eso tiene un costo, hay que hacer expropiaciones, hay que despejar, comprar propiedades para poder construir esas rampas, pero eso vale la pena con respecto a cuántas vidas humanas que ya se perdieron en ese tramo de concentración de accidentes, como le dije. Y justo, otro tercer sí, elemento debería incluir a esta solución paliativa, hablamos ya de dos, un tercer carril de descensos exclusivo para camiones, más rampas de escape, una o dos más hacia allá, hacia abajo, ¿verdad? Yendo hacia el desvío de San Bernardino, y allá arriba, en la propiedad del Ministerio de Agricultura, ahí el Ministerio de Agricultura tiene propiedad tanto la derecha como la izquierda de la traza de la ruta Paraguay 02. El Ministerio de Agricultura podría ceder ahí un lugar para un parque en donde los camiones pesados que están viniendo y quieren bajar por esa rampa entren a ese parque y hagan un control mecánico y de seguridad con gente entendida, ¿verdad? Gente ya sea del Ministerio de Obras Públicas, mecánico o una empresa tercerizada, que haga un control exhaustivo antes de bajar esa pendiente muy fuerte del el estado del motor del camión, todos los sistemas hidráulicos, el freno, los sistemas de aire, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, bajaría ya el camión todo controlado y aún así, como les digo, podrían existir accidentes, porque los accidentes ocurren también por otras causas como estuve numerando recién, ¿verdad? Entonces, esas tres obras serían obras para paliar en gran medida el accidente. También ahora se está construyendo a toda máquina, se está continuando la construcción del paso a sobrenivel. Ahí en el cruce Pedroso, ¿verdad? Creo que ahí muy cerca del cruce Pedroso se está haciendo el paso sobre el nivel de la ruta Paraguay 02. Ese va a ser un cruce sobre nivel tanto para vehículos como para peatones. Eso es muy útil también, lógicamente, es muy bueno para que la población de esa zona, que ande a pie o en moto o en coche o en camiones, pase tranquilamente a sobrenivel, ¿verdad? Sin tener interferencias con el tránsito de la ruta Paraguay 02. Eso también es muy bueno. Es también parte de la solución paliativa principalmente ese es para el punto negro, ahí donde estaba el semáforo. Eso va a ayudar bastante. Pero ingeniero, sí. estas soluciones que estamos hablando son paliativas mientras exista la pendiente fuerte del Cerro Cacupé. Vos sabés que, ingeniero, me surgieron una partida de preguntas a partir de esta reflexión tuya. Bueno, la Ya, primera, así y rápido te digo, eh, sí. ¿cuánto va a costar, o sea, tu solución, cuánto cuesta y en cuánto tiempo tenemos eso, ingeniero, aproximadamente por lo menos?
Bueno, mira, hay que hacer un estudio. Yo a lo mejor puedo decir cualquier disparate Claro, y pero me un perdonan. estimado en base a tu experiencia. En base a mi experiencia te iba a decir. Sí. En base a mi experiencia. No la rampa, Ujú. el tercer carril de bajada que tendría más o menos unos, calculo yo, 5 kilómetros o más, serían podría ser a $1 millón el kilómetro, unos 6 millones de dólares 6 millones costaría de dólares. el tercer carril. Construir otra rampa de escape con las expropiaciones de terrenos que hay que hacer y la construcción en sí, podría ser unos 4 millones de dólares. Ahí ya estamos en 10 millones de dólares, ¿verdad? Y 10 millones más otra rampa, suponiendo que hacemos otra rampa de escape más, serían 15 millones de dólares. Y haciendo un parque de control de seguridad de los camiones allá arriba, todo eso podría costar $500.000. Pongámosle 1 millón, ¿verdad? Estaríamos por los 16 haciendo, en todas esas soluciones paliativas podrían estar en un costo de aproximadamente 20 millones de dólares, así a ojo de buen cubero y rabia. Pero como te digo, Ujú. esto se debe estudiar seriamente, se debe hacer todos los estudios minuciosos y serios de costos, pero a ojo de buen cubero y con la experiencia que tengo, entonces lanzo estos números que me disculpan si por ahí algunas veces hacen esta obra y salen diferentes, ¿verdad? Pero eso más o menos lo que yo estimo que podría costar la solución paliativa. 20 millones de dólares podría ser la inversión para reducir al mínimo la accidentabilidad de ese tramo de concentración de accidentes desde el Cursú Peregrino allá arriba del cerro hasta más o menos, podría ser ahí hasta esa iglesia. Hay una iglesia nueva ahí, no De los recuerdo, de Heraldos. los De los Heraldos. Heraldos, en la zona de Pacaraíba. Sí. Hasta por ahí más o menos debería ser la intervención, Mm. ¿verdad? Y mejor todavía si se sigue hasta el cruce de San Bernardino, ¿verdad? Y el tiempo estimado, ingeniero, ponerle en cuánto podría estaría esa Esto se puede terminar, creo yo, en el transcurso de un año en un año. máximo. Y si nosotros Puede ser hablamos muy... de 20 millones de dólares y la gente así, es mucha plata. Bueno, si hablamos desde tu punto de vista individual, ¿verdad? O sea, yo conseguir 20 Sí, millones de dólares en mi vida es imposible, ni si trabajo todos los días durante 100 años. Pero para un Estado, y si ponemos otra vez, comparamos otra vez con el precio de una vida que no tiene precio en realidad, es muy poca plata, ingeniero, ¿verdad? to- totalmente. Muy poca plata. Y no solamente eso, Martín. Sí. Eh, vos tenés ahí en tu carpeta cuánto alcanzó el costo de la duplicación de la ruta 2, o sea, de la Paraguay 02 de San Lorenzo hasta Sulpame con Tapeporá. No, no, ¿Conoces? no ¿Lo tenés? tengo, no tengo. También los costos finales. Ah, Pero cuando yo estaba participando en algunos grupos de apoyo a esos estudios previos que el mismo Ministerio de Obras Públicas me había convocado para dar mi opinión también al respecto, mm. estaba en los 900 millones de dólares. Ah, la pinta. Bueno, no sé cuánto está actualmente, ¿verdad? Tal vez que inclusive sea más, ¿verdad? Pero te imaginas, 900 millones de dólares, claro, estamos hablando de un tramo de casi 250 kilómetros, Ujú. pero en ese tramo de alta concentración de accidentes de Huajún, Pedroso y Cerro Cacupé, 20 millones de dólares con respecto a eso no es nada, ¿verdad? Y esas son las soluciones paliativas. Ahora quisiera, Martín, hablarte un poco de la solución definitiva. Eso es lo que cuando cualquier ingeniero, bueno, en realidad las instituciones, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, debería siempre contar con los ingenieros de mayor experiencia cuando va a elaborar un proyecto de modificación, como ser la duplicación, que es un proyecto muy importante y de alto costo. Y ahí se tenía la brillante oportunidad de hacer la solución definitiva, ¿verdad? Entonces, la solución definitiva, a mi criterio, ahí es, lógicamente, eliminar la pendiente muy fuerte de la bajada del Cerro Cacupé actual. ¿Y cómo se elimina eso? Ujú. Haciendo lo que se llama una variante. De hecho, se hizo en Cacupé, se hizo una variante, existe una variante actualmente. Entre paréntesis, Ujú. lastimosamente, en la inicio de la variante Cacupé, conocerán ustedes, hay una rotonda. Esa rotonda también es causante de accidentes
De hecho, más de 20, creo ella, personas también murieron en esa rotonda, de acuerdo al comisario con el que estuve hablando una vez ahí de la comisaría que está cerca. Y entonces ahí en la rotonda hay una rotonda y empieza la variante Cacupé por la izquierda. Bueno, el que diseñó la duplicación de la ruta Paraguay 02 con, digamos, con un buen criterio, hizo varias variantes. Está la variante, y Pacaraí se hizo también un proyecto de variante para Pacaraí, pero la población de Pacaraí se opuso y no se hizo. Se hizo la variante Cacupé, se hizo la variante Itacurubí, y Itacurubí luego creo que se hizo también la variante Coronel Oviedo, ¿verdad? Coronel Oviedo también tiene otra variante. Y bueno, pero la variante Cacupé se hubiera estudiado en conjunto con la problemática de la zona de Jubajú y Pedroso, y no se hizo. Entonces, ahí la solución verdadera, la solución definitiva, hubiera sido hacer esa variante o circunvalación, como decimos también a veces, o bypass a nivel internacional, haciendo por la derecha, pasando más o menos un poco, unos metros después, el también muy conocido lugar conocido como Curuzú Pablito. Ahí en Curuzú Pablito se puede empezar la variante a la derecha. No hay muchas edificaciones en esa zona, creo que no hay, luego es un campo traviesa, y uno se va alejando a la derecha, subiendo direccionando hacia el camino que va de Pedroso a Pirayú, pasa sobre ese camino y más o menos a unos 3 o 4 kilómetros alejado de la actual traza de la Paraguay 02, ir medio paralelo, y en esa zona el Cerro Cacupé tiene una pendiente bastante moderada que se puede trabajar muy bien para que la pendiente no pase el 6%. Y ahí se pasa el Cerro Cacupé por esa zona de la derecha, se continúa a Campo Traviesa y se sale ya después del cementerio de Cacupé, donde actualmente también más o menos sale la otra variante, la que viene por la izquierda. Entonces, salí por ahí, hay un arroyo que se llama el arroyo Irala, cuando yo estuve haciendo los estudios previos, y más o menos un poco después se saldría, un poco después de ese arroyo Irala. Hoy día todavía se puede construir esa variante, no importa que la variante de Cacupé por la izquierda ya esté toda construida, se puede hacer la variante por la derecha, y es más, se puede usar esta nueva variante definitiva empalmando ya con la otra variante por la izquierda, la de la derecha y la izquierda, ambas, como una circunvalación después, quedaría como una gran circunvalación a toda el área metropolitana de Cacupé. Las circunvalaciones a las grandes ciudades son muy importantes. De hecho, Asunción, por ejemplo, de a poco también está empezando a tener sus circunvalaciones. Todavía faltan muchas acciones que tomar, pero hay la costanera de Asunción, las costaneras norte y sur, estarían permitiendo ir armando 2 o 3 o 4 inclusive circunvalaciones de la ciudad de Asunción. Santa Cruz de la Sierra, que está cerca de nosotros, ahí arriba de Bolivia, tiene ya 11 circunvalaciones. Y todas las ciudades del mundo tienen circunvalaciones porque maneja mejor el tránsito, la seguridad, en la rapidez, etcétera, etcétera. Aquí en el área metropolitana de Washington, donde yo estoy ahora, también tenemos un cinturón que se llama Beltway, y es una circunvalación al área metropolitana, al centro de Washington, D.C., y a todo el área metropolitana. Entonces eso podría quedar después para Cacupé como una gran circunvalación. Entonces esa solución todavía se puede tomar. Y cuánto, ya que la gente pregunta, ¿verdad? Esa nueva variante que empieza en Curuzú Pablito, le haga, como digo, el bypass a Pedroso, le haga el bypass a Cacupé, y sale allá después de la ciudad de Cacupé, estimo yo que tendría más o menos una longitud de 15 kilómetros. Puede ser 15 o más, ¿verdad? Y eso podría costar unos 30 a 40 millones de dólares, dependiendo. Que tampoco es mucha plata para todo
el dinero ya que se está invirtiendo, o sea, que se va a invertir porque ese contrato de SACIR y 8A en realidad es bajo la ley de APP, APP, Alianza que, Pública-Privada. sí, que es la alianza público-privada. Ujú, En este caso es una figura, la alianza público-privada tiene varias figuras. En este caso se está tomando la figura que prácticamente cae a lo que nosotros conocemos como una concesión, ujú. ¿verdad? En donde en este caso el consorcio constructor, a través de entidades financieras, ponen el dinero y luego ellos van a recuperar esa inversión en 30 años cobrando peajes, ¿verdad? Esa es la figura, que es la figura de una concesión, pero tomada bajo la ley de asociación público-privada, que es la APP. Entonces, esos 30 millones o 40 millones de dólares que podría costar la solución definitiva, tampoco es mucha plata con respecto a todo lo que cuesta ese tramo, Martín. Ingeniero, ya por último, para no quitarte tanto tu tiempo, bueno, o sea, sobre el punto nomás también lo que estabas comentando, dentro del presupuesto del Estado también, o sea, 15 a 20 millones de dólares tiene que haber. O sea, hay, No, no es plata, no es no plata. es plata, o sea, para el presupuesto de gasto de la nación, o sea, tiene que haber esa plata dentro del Ministerio de Claro, Obras, o sea, lo que eso faltaría es voluntad política nomás también, ¿verdad? sí. Y además, Ujú. al no haber muertes, ¿cuánto cuesta una vida humana? Jóvenes, por Totalmente, ejemplo, totalmente. O sea, ¿verdad? no tiene precio. Que niños que murieron ahora, que podían hacer excelente, a lo mejor uno podría ser un gran administrador, un presidente de la República, que realmente impulse el desarrollo del país, ¿verdad? Uno no sabe Sí. cuánto pierde la vida humana. Entonces, de hecho, que Ujú. estas inversiones son inversiones que tienen alta rentabilidad, alta rentabilidad. O sea, uno recupera muy rápido el dinero que invierte cuando invierte en calidad, en seguridad, en rapidez. Y además va a servir también para que todo el movimiento entre Asunción y Ciudad del Este se haga en forma muy segura por esa ruta que actualmente está muy mejorada realmente después de la duplicación. Ingeniero, por último, nomás para no quitarte mucho de tu tiempo, ¿y qué hacemos con los peatones en Pedroso? Último Ahí nomás. podemos seguir conversando, ¿eh? Cualquier cosa, como te digo, estoy a las órdenes y Sí, me gustaría poder comentarte todo lo que tengas dudas. sí, sí, no, justamente, ingeniero, ¿qué hacemos con los peatones en Pedroso? ¿Cuál es la alternativa que le damos? Porque actualmente ellos tienen que hacer, caminan 5 cuadras, 500 metros, tienen una pasarela y tienen que cruzar. Lo que hace mucha gente es, en realidad, salta esa valla que está ahí arriesgando su vida también. Claro, ese es un problema en todo el tramo de la ruta Paraguay 02, Martín. Ujú. Desde San Lorenzo, digamos, en adelante hasta Ciudad del Este, ¿verdad? Porque, eh, bueno, mundialmente los pasos peatonales para carreteras de alto tráfico y alta velocidad, ¿verdad? En este caso, la Paraguay 02 es una carretera de alta velocidad porque tiene una velocidad máxima en muchos tramos de 100 kilómetros por hora Ujú. y es de alta velocidad. Entonces, en las zonas pobladas, se deben construir pasos peatonales a sobrenivel o a bajo nivel. De hecho, que ahí donde está la chipería, en la zona de Barrero, ahí creo que hay dos pasos peatonales a bajo nivel. O sea, por debajo del nivel de la ruta, ¿verdad? Se pasan los peatones. Entonces, esas son soluciones que se pueden hacer en ese tramo donde hay alta concentración de población urbana. 3 o 4 pasos peatonales, ¿verdad? Tanto por arriba o por abajo, dos por arriba, dos por abajo, etcétera, no sé, depende de la topografía del lugar, donde la gente ya no tenga que caminar tanto, ¿verdad? Digamos que si hay en la zona Pedroso, yo creo que 3 pasos peatonales ya haría en este momento con el derrame poblacional alrededor de la ruta, ya caminar a veces 500 metros hasta un paso peatonal no es tanto, ¿verdad? Debería colocarse también en el lugar donde más paso peatonal hay, uno, y después el otro en otro lugar, y así, donde más paso peatonal hay. Entonces, el que eventualmente va a pasar sin mucho apuro, puede caminar 200, 300 metros, hasta 500 metros, hasta el próximo paso peatonal. Eso es lo que se hace en estas carreteras de alta velocidad a nivel mundial
para el cruce de peatones. Ahora, al Paraguay todavía no tenemos la categoría autopista, ¿verdad? O freeway, como se dice acá en Estados Unidos, o autorruta, como se dice en Europa, o autobahn, como se dice en Alemania. Esas sí son carreteras de altísima velocidad. Por ejemplo, las autobahn de Alemania no tienen límite de velocidad, ¿verdad? Vos podés ir a 300, 400 kilómetros por hora si te da tu auto. 300 kilómetros por hora normalmente la gente suele andar. Algunos que compran Ferrari y esas cosas, ¿verdad? Se van a probar en Alemania. Y ahí, por ejemplo, evidentemente el paso peatonal está totalmente prohibido. Solamente se puede cruzar sobre esa avenida por encima o por abajo en vehículos, ¿verdad? Y bueno, así es. Esa es la solución, Martín. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por este contacto, te agradezco otra vez. Bueno, estábamos hablando con el ingeniero Arquímedes Delgado, él es máster en infraestructura del transporte, ex profesor de carreteras de la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Católica, está viviendo ahora en Arlington, Estados Unidos, por eso no nos pudo acompañar. Pero bueno, vamos a seguir en contacto contigo próximamente, ingeniero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Martín, siempre a las órdenes. Así es, ahí teníamos al ingeniero Arquímedes Delgado y la verdad Importante que las otras autoridades escuchen este bloque del programa. sí, la verdad que sí, porque como dice el ingeniero, o sea, la vida humana no tiene Y precio. más que ayer viernes se daba en Pirayú otra vez en la zona de Ascurra, otro accidente con derivación fatal donde un camión que llevaba ladrillos, bueno, dejaba un fallecido. Así que van sumando los fallecidos en ese punto del país. Van sumando los fallecidos, por lo que no se está dando todavía son soluciones, pero bueno, nosotros por lo menos vamos a ir reflexionando y hablando con especialistas mientras se estén dando estas situaciones para poder, entre todos como ciudadanos, poder presionar a las autoridades para que puedan hacer bien su trabajo, en especial que se vienen elecciones, aunque son municipales también, algunas tienen mucha incidencia después en las generales y que podamos saber elegir mejor a nuestras autoridades. Y ya no esperar tragedias. No esperar tragedias, en especial en esa situación, en esa zona de Pedroso donde está ahora el conflicto. Bueno, nosotros tenemos que cerrar el programa, Huguito, esta edición de Info 18, edición fin de semana. Con muchos temas para que en la familia, en los hogares, se pueda debatir por un lado de nuestra historia y por otro lado de nuestro presente y nuestro futuro para que ya no tengamos que lamentar muertes que pueden ser evitadas. Así es, nosotros tenemos que cerrar este programa, pero bueno, esperamos verles de vuelta el próximo fin de semana. Recordarles que este programa lo pueden volver a ver en YouTube, pueden también ver los cortes en nuestras redes sociales, estamos en la 780M Mega TV. Bueno, me despido, yo soy Martín Gómez, me acompañó Hugo Aguilera, nosotros nos volveremos a ver el próximo fin de semana.